Hoy es jueves 11 de septiembre. Nos corresponde meditar y estudiar en el capítulo 4 de Génesis. Sin antes recordando lo que hemos hablado en los versículos anteriores, cómo Dios demostró su poder mediante la creación, cómo Dios crea todo, cómo Dios da vida. Entonces, así comenzamos este hermoso libro, recordando eso, el poder maravilloso de Dios, que crea, que da vida, que da orden. Pero y también vemos cómo el hombre cae, la caída del hombre al desobedecer al mandato de Dios, al desobedecer la palabra de Dios. En este capítulo nosotros podemos observar, menciona acerca de los descendientes de Adán, los descendientes de Caín y los descendientes de Set, que son Caín y Set fueron hijos de Adán. Entonces el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he tenido un hombre gracias al Señor. Después después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín a labrar la tierra. Si vemos el versículo 25, dice que Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Pues se dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces aquí vemos ya los descendientes de Adán, los hijos de Adán, mencionados aquí en este capítulo, los descendientes de Caín en el versículo 17. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc engendró a Irad y este engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael y este a Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llama Adá y la otra Selah. Adá dio a luz a Jabal, el antepasado de los pastores nómadas. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Selah a su vez dio a luz a Tubalcaín, forjador de herramientas de bronce y de hierro. Tubalcaín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Esos fueron descendientes, y el descendiente de Set, que menciona en el versículo 26, tuvo un hijo que se llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces, podemos notar algo en estos descendientes, ¿no? De los descendientes de Caín, pues salieron aquellas personas nómadas, pastores nómadas, que eran los que criaban animales y vivían en carpas. También podemos notar aquí que también vemos músicos, personas que tocaban los instrumentos de cuerdas y de viento, los descendientes de Caín. Y también los herreros, aquellas personas forjadores de herramientas de bronce y de hierro. También podemos nosotros notar ahí en el versículo 23, pues una persona también, un descendiente de ellos, pues cometió también asesinato, en el versículo 23. Un día Lamé dijo a Adá y a Selah, sus mujeres, escúchenme mujeres de Lamé, presten atención a mis palabras, he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Entonces, vemos también cosas buenas, positivas, porque vemos aquí el arte, el trabajo de las personas. No solamente las personas se están multiplicando como Dios quería, que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que tenían sus cualidades, sus habilidades, pero también algo negativo, el pecado. El pecado seguía allí. De los descendientes de Seth vemos que comenzaron a adorar al Señor usando su nombre, invocando el nombre de Jehová, dice la otra versión, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo ahí el versículo 3, al cabo de un tiempo Caín presentó los frutos del campo, una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primeras y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. Nosotros vamos a preguntarnos aquí, ¿no? ¿Por qué o para qué Caín y Abel dieron estas ofrendas a Dios? ¿Por qué le ofrecieron a Dios? ¿Qué querían ganar ellos ofreciendo? Pues no se menciona que Dios le pidió
que lo hicieran. Ellos, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, le llevaron a Dios, le ofrecieron a Dios. Tampoco menciona qué hicieron con los animales, si lo quemaron o lo degollaron, pero fue una ofrenda que hicieron a Dios. ¿Será que ellos querrían buscar su favor, buscar su aprobación? Recuerden también que venían pasando de la expulsión de sus padres de la presencia de Dios, el huerto del Edén. Posiblemente agradar a Dios era lo que querían ellos, ofrecer esta ofrenda a Dios para agradarle, para buscar su aprobación. Si nosotros nos ponemos también a observar en otros pasajes de la Escritura, Abel no solamente se menciona aquí, sino se menciona en el libro de la carta de Hebreos y también a Caín. Pero hay dos diferencias. A Caín se menciona en la carta de Judas. Judas, el versículo 11, que dice lo siguiente. Hay de ellos, han seguido las huellas de Caín. Y también se mencionan con dos personas más. Se entregaron por dinero al extravío de Balaán y sucumbieron en la rebelión de Coré. O sea, mencionan tres ejemplos de tres personas que no hicieron lo bueno. Fueron consideradas como personas impías. Caín por asesinar a su hermano. Balaán por desviarse, pensando también en el dinero que le iban a ofrecer por maldecir al pueblo de Israel. Y Coré por la rebelión que tuvo contra los líderes de Dios, Moisés y Aarón. Entonces son malos ejemplos que menciona la Escritura y ahí está Caín. Está Caín. Es nombrado con los hombres impíos. Podría haber sido diferente la cosa con Caín, si ahorita lo vamos a ver. Al cambio, Abel. Abel está en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 4. Y fíjense lo que dice Abel, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Entonces aquí vemos a Abel mencionado en las Escrituras como un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Recibió testimonio de ser justo. ¿Por medio de qué? De lo que le ofreció a Dios. Entonces, pero fíjese lo que menciona, por la fe. En Hebreos 11 son puras personajes que lo llamamos los héroes de la fe, ¿no? Entonces entra allí en esa lista Abel. ¿Y por qué no entra Caín? ¿Por qué no entra Caín? Si no lo vemos ya en otras cartas, un ejemplo de una persona impía. Pero los dos ofrecieron a Dios, los dos ofrecieron algo a Dios. Pero aquí vemos la diferencia, aquí menciona también una característica, ¿no? Lo mejor, lo más gordo de, de, de su rebaño. Y Caín pues solamente trajo ofrenda del campo. Pero entonces lo que vemos aquí es mucho más allá, es la fe. Dice que empezando la escritura, eh, tenemos que tener fe nosotros hoy en día de que Dios creó todas las cosas, que fue Él. Por eso es esencial, importante el poder de Dios al crear y dar vida. El mismo en Hebreos, en misma carta donde estamos en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que en el principio fue necesaria la fe. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ofreciendo sacrificio a Dios porque creían que, o sea, ofrenda a Dios, porque Él fue el creador, Él fue el que hizo todo. Y vemos aquí que Abel se acercó con eso, con esa fe, con esa verdadera fe, a ofrecerle a Dios esta ofrenda, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El versículo 6 y 7 dice, de Génesis capítulo 4, del 6 al 7, el Señor le dijo, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como tú actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Fíjense, podemos notar aquí, Caín pudo haber dominado la situación.
esta situación. Caín pudo haberlo dominado, pudo haber cambiado la historia, pudo haber sido diferente, no pudo haber, pudo no haber estado ya en esa carta de Judas, pudo haber estado en Hebreos 11, como la Hebreos de la fe, pero no fue así. Haber ofrecido esta ofrenda, como la de su hermano Abel, pudo haber marcado la diferencia. ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te irritas? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué cayó tu semblante? El pecado está ahí a la puerta, puedes dominar. Entonces, pudo haber hecho el que, bueno, si yo quiero agradar a Dios, voy a imitar a mi hermano, voy a ofrecer lo mejor, voy a dar esta ofrenda como mi hermano la dio y se la entrego a Dios. Pudo haber sido, y esto pudo haber sido la diferencia, el cambio. Haber ofrecido con fe su ofrenda a Dios. Y seguramente hubiera tenido esa aprobación de Dios. Dios hubiese mirado su ofrenda de la misma manera que la miró la de Abel. Pero no quiere decir que uno ofreciendo también a Dios lo mejor va a tener la aprobación de los demás seres humanos. Fíjese aquí Caín. ¿Qué pasó después? En los versículos 8, Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo y una vez allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces el Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso ahora quedará bajo la maldición de la tierra que ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Aunque labre la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Andarás por el mundo errante y vagabundo. ¿Qué notamos también nosotros aquí, hermanos? Aquí entró aún más el pecado en los seres humanos, el homicidio de Caín y Abel, la negación, la mentira que tuvo Caín hacia Dios. Yo no sé dónde está mi hermano, yo no soy guardián de él. Ahora, debido a eso, queda en maldición. Ya hemos, la segunda vez que escuchamos este término, en el capítulos anteriores, capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa, que él le dijo a Adán. Y ellos fueron expulsados y a trabajar fuertemente la tierra. Entonces, y ahorita aquí, la segunda vez, ¿quién quedó bajo maldición? Caín. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Dos veces mencionado. Entonces, nada le iba a salir bien a Caín a partir de aquí en adelante. Nada. Ni en su trabajo, su arte, lo que hacía. No le iba, no le iba a salir bien. Por eso el versículo 14 al 16 dice, si hoy me condenas al destierro y a ocultarme de tu presencia, tendré que andar errante y vagabundo por el mundo, expuesto a que me mate cualquier que me encuentre. El 15, y el Señor le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, deberá pagarlo multiplicado por 7. Y el Señor marcó con una señal a Caín para que no lo matase quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir al país de Nod, al este del Edén. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros aquí, hermano? La fe es importante para agradar a Dios, se lo dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así fue que se acercó a Abel. El error de Caín no haberse acercado con fe a Dios, con esa verdadera fe. ¿Qué perdió? Bueno, estar más en la presencia de Dios. Aquí vamos a notar también la misericordia de Dios. Dios ya había apartado a Adán y a Eva de su presencia. Pero vemos que aquí sus hijos aún estaban en la presencia de Dios. No en el Edén. Estaban ya en otro lugar del Edén, fuera del Edén. Pero Dios todavía estaba con ellos. Entonces, ¿qué pasó con esta situación de pecado? Bueno, volvieron otra vez a tener esa división, alejarse de Dios, alejarse de Dios. Entonces, si vemos nosotros aquí, hermano, otro hermano en la iglesia que está agradando a Dios, vemos que se esfuerza agradando a Dios, ofrece lo mejor de sí, de su vida, su entrega a Dios, y lo vemos en su conducta, en su vivir. Nosotros no nos vamos a molestar por ello, o porque Dios lo está bendiciendo más que a mí.
Dios como que tiene consentido a tal hermano. Dios como que tiene consentido a Fernando y a mí no. O Dios como que tiene consentido a Dani y a mí no. Yo me voy a molestar por eso. No, no nos vamos a irritar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a imitar la fe de mi hermano. Lo que yo también quiero agradar a Dios. Y eso es lo que hizo Pablo también, ¿no? Ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿para qué? Para agradar a Dios. Entonces, la esencial de la fe en este momento a nosotros. ¿Y quién es el que quita el pecado de nuestra vida? Jesús, el único. Y dice también allí, ¿no? Dominar lo que está a la puerta. Debemos dominar lo que está ahí a la puerta. ¿Y qué es lo que está ahí? Lo que nos puede alejar de Dios, el pecado. Y no podemos dominarlo nosotros mismos. Tenemos que necesitamos la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no pecó, Él puede quitar mi pecado. Él es el sacrificio, Él es la expiación por mi pecado. Entonces, Él puede quitar mi pecado que está acechando agazapado como una fiera salvaje, así como Dios le dijo a Caín. Pecado está a la puerta, agazapado, esperando que si nosotros le damos entrada o no. Entonces, ¿qué podemos, hermano? Recordando aquí, nosotros vemos aquí que la creación de Dios se está multiplicando, se estaba trabajando, tenía su arte, pero el pecado seguía allí, algo que estorba para estar en la presencia de Dios. Si vamos a ofrecer algo a Dios, que sea sincero, que sea con fe, y es nuestra vida completamente, acercarnos de esta manera. Y así vamos nosotros a agradar a Dios e imitar la fe de nuestros hermanos. No irritarnos, no tener envidia por aquel que Dios está bendiciendo más y a mí no. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este capítulo, hermanos. Oremos. Amadísimo Dios, creador de todo, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias por lo bueno y lo misericordioso que eres con nosotros. Reconocemos aquí, Señor, nuevamente que tú eres el creador de todas las cosas. Y con gran poder creaste y diste vida a todo lo que existe en este mundo, Señor. En especial a nosotros. Nos das la vida, nos das la salud. Nos permites conocer tu palabra, nos permite conocer de tu Hijo, en el cual podemos nosotros encontrar esa verdadera fe para imitarla, para obedecerle, Señor, y agradarle a usted en todo momento. Te rogamos que quite de nosotros lo que estorba, el pecado, que nos ayudes con la ayuda de tu Hijo, Padre, a dominarlo, a alejarnos de él, que nos dé esa fuerza para seguir adelante en este camino de fe, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana aquí presente, los que no pudieron estar. Bendice las congregaciones que los hermanos que se conectan aquí representan, Señor. Que puedan salir fortalecidos y lesos del adversario, del enemigo, Señor. Damos gracias por este día. Le pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bendiciones, hermanos.